Y pues bienvenido a esta reunión, a nuestro taller. Continuamos con nuestro taller. Mi casa será llamada casa de oración. Y es increíble, ya estamos en la quinta clase, hermanos. Ya estamos en la quinta clase. Hemos aprendido mucho acerca de cómo Jesús nos llama a orar. Hemos aprendido, hemos visto la importancia del Getsemaní, su significado y la sumisión que Jesús tuvo. Aprendimos tanto cómo vaciar nuestro corazón así con Dios, ponernos en oración, alinearnos con Dios y levantarnos hasta que estemos completamente sumisos a su voluntad. También vimos el poder de la oración, cómo la oración nos acerca a Dios, y hemos estado hablando acerca del poder que tiene la oración. Eso es increíble, hermanos. Pero sin duda, para poder ver ese poder, necesitamos practicarla. O sea, tú no vas a poder ver lo poderosa que es la oración si no la pones en práctica, si realmente no llevas una vida de oración. Y esa es la exhortación que Jesús nos hace, que quiere que nosotros tengamos esa actitud de dependencia. Necesitamos depender en Jesús, necesitamos depender en Dios, necesitamos depender en todo tiempo del poder de Dios en nuestras vidas, pero sin duda la oración es la parte principal y necesitamos ponerla en práctica precisamente para desatar ese poder, y como iglesia, como discípulos podemos hacer mucho, aunque pareciera que no, pero a través de la oración, ¿cuánto podemos hacer? Y hoy precisamente vamos a hablar de una clase que, bueno, ahorita te explico un poquito. Se llama Las oraciones poderosas envían ángeles. Y vamos a estar en Hechos en el capítulo 12, pero es increíble poder entender eso. Vamos a orar, vamos a poner a Dios aquí en medio para que Él nos dirija y que su palabra esté con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta noche. Padre, es un privilegio, como siempre le decimos, podernos estar en su presencia, poder abrir la palabra y que su palabra nos llene. Gracias por su Hijo Jesús, que está en medio de nosotros, viviendo, obrando, trabajando, animándonos, exhortándonos, llevándonos siempre a su presencia, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de conocerle, porque tenemos la oportunidad de comunicarlo, de anunciarlo y presentárselo también a las personas. Yo le agradezco, Dios, por los amigos que nos acompañan en esta noche, le agradezco por los hermanos que están conectados, le agradezco por la vida de cada uno de ellos, le pido que nos cuide, nos proteja, nos dé dirección. Y Padre, estamos ya en la recta final de este año, Señor, y sin duda queremos pedirle que sea usted el que esté en control de todo, Señor, que este año aprendamos tanto de lo que necesitamos para acercarnos a usted, pero que principalmente la oración sea algo que ponemos en práctica, sin duda, de una manera fuerte, en dependencia, en comunicación con usted. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar juntos. Bendíganos, por favor, y le oramos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Oraciones poderosas envían ángeles, y esa es una realidad. Tenemos que aprender a descubrirlo, tenemos que aprender a verlo. Vamos rápidamente allá en Hechos, vamos a estar en Hechos 12, y vamos a ir viendo por parte. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Y saben, es increíble porque lo que vamos a estudiar hoy tiene mucho que ver con lo que estudiamos el domingo pasado, en la clase que tuvimos, y con lo que vamos a estudiar el próximo domingo. Entonces, está muy pendiente porque es increíble cómo en las escrituras nos está enseñando, nos está mostrando la manera como nosotros debemos y la manera como debemos de presentarnos y cómo debemos de entender todo esto. Aquí, para que podamos tener un poquito de contexto, ha pasado más de una década de que la iglesia en Jerusalén fue plantada. O sea, la iglesia tiene unos 10 años, es una iglesia joven, sin duda. Miles se han convertido al cristianismo. Es súper animante ver que en 10 años la iglesia había crecido tanto, y sin duda había mucho que enseñar. Había muchos jóvenes que estaban conociendo el mensaje,
miles se agregaron al cristianismo, abandonaron sus vidas paganas, sus vidas religiosas, se bautizaron con la fe absoluta en que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y es increíble porque ese plan no ha cambiado, ese plan es el mismo que tú y yo tenemos y que seguimos confiando, ¿verdad? Nosotros en el tiempo que hayamos llegado a la iglesia, sin duda nos convertimos abandonando nuestra vida religiosa, pagana que llevábamos, nos sometimos, hicimos del Señor nuestro Salvador, sin duda, confiamos plenamente en Él, pero es increíble, puedes imaginarte, y bueno, si has leído Hechos en el principio, ves el gozo, recuerdas cómo se animaba la iglesia estaba súper animada, la iglesia en el primer siglo recién plantada, los discípulos con mucha fe, compartían todo, estaban animados, la dicha, experimentaban una vida nueva y sin duda había mucho gozo por esa dicha que experimentaban, pero también al mismo tiempo la iglesia empezó a sentir o empezó a vivir la persecución. Sin duda la iglesia fue muy perseguida, el miedo se apoderó de ellos, sin duda también había tristeza, había inseguridad, pues por todo lo que estaba aconteciendo, por todo lo que estaba sucediendo, sin duda había todo eso, ¿verdad? Y es muy parecido a hoy, a como vivimos hoy, o sea, podemos experimentar las dos cosas, por un lado el gozo, la alegría de ser discípulos, pero también hay persecución, hay miedo, hay tristezas, hay inseguridades, y como iglesia tenemos que aprender cómo manejar todo este tipo de cosas. Necesitamos aprender a tratar estas situaciones. Aquí algo que vemos, el rey Herodes se pone en contra de los cristianos y lo hace principalmente para complacer a los judíos. Una de las causas por qué él hace tanta persecución a ellos es para tener a los judíos de su lado y él manda matar a Santiago, a Jacobo, hermano de Juan. Y al hacerlo, ve que esto funciona, o sea, los judíos se alegran de que él haya hecho esto y al ver que esto funciona, como vimos ahí en la escritura, manda arrestar, o bueno, arresta también a Pedro, ¿verdad? Aunado a esto, la iglesia está, imagínate, uno de los líderes principales está arrestado, Pedro está arrestado, obviamente acaban de ver el martirio, acaban de ver la muerte de Santiago, y sin duda, también en esta época es cuando empieza una hambruna muy famosa que hemos oído que pasó en Jerusalén en esta época. Había muchas necesidades, especialmente los más pobres, la sociedad más carente de todo, había muchas necesidades y todo este contexto sucede en las fiestas cercanas de la Pascua, perdón, en los panes, la fiesta de los panes sin levadura, como vemos ahí que es parte de la Pascua, y obviamente había un gran número de judíos, un gran número de creyentes estaban en la ciudad. Todo esto se presenta en esta situación. Vamos a ver qué seguía pasando, qué seguía aconteciendo. En el versículo 4 dice, después de arrestarlo, después de que arrestaron a Pedro, dice, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados, cada uno tenía la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua. Realmente nos damos cuenta, Herodes lo que estaba buscando prácticamente era matar también a Pedro. O sea, ese era el plan porque él se había dado cuenta de cómo había funcionado con Santiago y ahora Pedro era el siguiente y más sabiendo que él era uno de los líderes principales, era uno de los líderes principales en el movimiento y obviamente la gente pues seguía a Pedro, estaba con Pedro, entonces obviamente era el plan y él, como dice aquí la Biblia, tenía la intención de hacerlo comparecer al juicio público después de que pasara la Pascua. Entonces estaba en una situación, las cosas estaban empeorando. Ahora no solo Pedro está en la cárcel, Herodes tiene la intención de matarlo de la misma manera. Y tú puedes imaginarte lo importante que era esto para él, porque dice que aquí lo que estamos leyendo, dice que estaba en custodia solo Pedro, o sea, como de tal manera vemos, no quería que por ningún motivo se fuera a escapar. Había 16 soldados cuidándolo. Cuando él estaba encadenado, estaba con cepo, estaba con todo, pero tenía un grupo de
4 grupos de 4 cada uno, donde vemos que tenía básicamente 16, no podía permitir que él se escapara. ¿Cómo podría pasar esta situación? Estos son los parámetros que vemos aquí en la Biblia. No sé, por un lado vemos bendiciones y por el otro lado vemos persecución. Algo que tenemos que entender cómo se manifiesta a veces las situaciones es Herodes simboliza el ataque de Satanás a su iglesia. ¿Por qué? Fíjate, su abuelo de Herodes, de este Herodes, intentó matar a Jesús. Ya sabemos toda la historia del asesinato de los niños y cómo Jesús escapa milagrosamente a través de la oración. Jesús escapa, ¿verdad? Porque un ángel avisa a ellos que tienen que salir. El padre de este mandó matar a Juan el Bautista. Todo esto es de la descendencia de Herodes. Su hermana Herodías, ya sabemos, es la principal responsable. Herodes Agripa decapitó a Santiago y tiene a Pedro ahora en la cárcel con el mismo fin. Y Herodes Agripa II es el juez de Pablo, de lo que vemos más adelante en el libro de Hechos. Entonces, tú puedes ver en todo esto cómo básicamente Herodes simboliza ese ataque que Satanás hace a la iglesia. Si ves toda la familia, toda la descendencia desde Herodes el Grande está en contra completamente del cristianismo y está obviamente atacando los puntos principales y vemos qué tan fuerte es toda esa persecución. Imagínate lo que estamos viendo en resumen aquí de lo que pasó en todas estas generaciones. Ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos enfrentar estas situaciones? ¿Cómo podemos enfrentar el dolor? ¿Cómo podemos enfrentar el miedo? ¿Cómo podemos enfrentar las pérdidas? ¿Cómo podemos salir adelante? Y tal vez este sea uno de los temas que más hoy estamos viviendo y a veces no entendemos, como no nos cae el 20 de que Dios quiere llamar nuestra atención y nos dice, ustedes como iglesia pueden hacer mucho, porque esto está pasando. Estamos viendo gente enferma, estamos viendo hijos sufriendo por drogadicción, alcoholismo, diferentes luchas que vienen en sus vidas. Estamos sufriendo pérdidas físicas, que estamos viviendo el dolor de personas que hemos perdido en esta época de la pandemia. Vivimos en un mundo de violencia, vivimos en un mundo donde, como te he platicado en otras reuniones, los divorcios en esta pandemia se han incrementado de una manera impresionante. Las parejas viven en pleitos dentro de la casa, la familia. Tenemos miedo de ser contagiados. O sea, todo esto está sucediendo a nuestro alrededor. Lo estamos viviendo. O sea, no porque seamos cristianos, estamos exentos de esto. Tú y yo estamos sintiendo esto. Pero imagina también nuestra sociedad cómo está sintiendo. Y obviamente Satanás ataca en las cosas que más nos duele, pero la pregunta que tenemos que hacernos o la pregunta que vamos a aprender en esta clase es ¿qué puede hacer la iglesia? O sea, no podemos hacer nada, estamos parados, ¿o qué podemos hacer? Como cristianos, te digo, enfrentamos todo este tipo de situaciones. Y como la iglesia en el primer siglo, hay una lucha que vivimos día a día entre el bien y el mal. Y nosotros sabemos, hay una lucha constante, pero lo más increíble es que Jesús está de nuestro lado. Jesús es nuestro Salvador. Jesús está para aliviarnos de cualquier situación o de cualquier conflicto que podamos tener. Pero sin duda, como te decía, necesitamos llamarlo, necesitamos estar en comunicación con Él, necesitamos practicar la oración para poder desatar el poder que tiene la oración, obviamente lo que Dios hace. No vemos, obviamente, un futuro estable, pero podemos preguntarnos cómo salió la iglesia adelante en este tiempo, con todo lo que te estoy compartiendo que estaba pasando. ¿Cómo pudo la iglesia, una iglesia tan joven, cómo pudo salir adelante? Y vamos a seguir leyendo, vamos al versículo 5. Mira lo que dice en el versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, fíjate bien lo que dice, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia está muy enfocada en Pedro, sin duda.
sabían que había una gran necesidad, y no porque Pedro fuera especial, pero sabían que era el líder principal, uno de los líderes principales, y estaban orando porque sabían que lo podían matar, sabían que eso pudiera suceder. Entonces la iglesia se reunía a orar, pero lo que me impresiona es que ellos están en esa actitud. Cuando están pasando estas cosas, ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia está orando. Cuando pasamos dificultades en nuestra vida, ¿qué debemos de estar haciendo? Primeramente, orar y después actuar a través de la oración, lo que Dios nos va a decir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de enfrentar una situación. Pero siempre la primera respuesta a cualquier problema, a cualquier circunstancia, es ir en oración a Dios, poner a Dios nuestros sentimientos, poner a Dios lo que estamos pasando antes de tomar cualquier decisión. ¿Para qué? Para poder estar. Pero como iglesia, cuando oímos todo esto, decimos, ¿yo qué puedo hacer si no puedo salir de mi casa? Pues no importa si estás encerrado. Lo que podemos hacer es por medio de la oración. Y por eso hemos estado hablando tanto, 5 clases acerca de hacer de Iscali la casa de oración, realmente una casa de oración para Dios. Lucas nos está compartiendo aquí, nos dice que hay dos cosas principales, nos dice que hay dos cosas principales que necesitamos aprender de la oración. Una, que tiene que ser constante. O sea, una de las cosas principales nos habla, debe de ser la oración constante, por tu voluntad, por tu deseo, orar de mañana, orar de noche, orar de día, tener de verdad un contacto con Dios. La oración debe de ser una constancia en nuestra vida. Yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué tal es tu vida de oración? Si pudieras evaluar tu vida de oración y lo pudiéramos ver así, ¿cómo la evaluarías? ¿Buena, mala, pésima o no existente? Una de las características que Lucas nos está enseñando es que la oración necesita ser constante, no por emociones, no cuando pasamos una situación, no cuando enfrentamos un momento difícil, diario. Si hay alegría en tu vida o si hay tristeza, si hay bendiciones o no hay bendiciones, debemos de vivir una vida de oración constante. Y te pongo caritas felices porque tal vez así es más como si tuvieras el Espíritu nos viene a nuestra oración. ¿Qué carita pondría? ¿Pondría la carita roja? ¿Pondría la carita azul? ¿Pondría la carita amarilla? ¿Qué carita pondría? Y sabes, sin duda, Dios desea, el Espíritu desea vernos siempre sonrientes en nuestra oración, siempre con una relación profunda con Él acerca de todo esto. La otra es que debe de ser la otra característica es que debe de ser ferviente, o sea, debe de haber devoción, no porque lo tenemos que hacer, es con fe, que cuando tú vas a orar, alabas a Dios con fervor, con mucha fe, dices, yo estoy orando porque tengo la plena seguridad que Dios está escuchando, tengo la plena seguridad que Dios está ahí. ¿Qué dice Santiago 1:6 al 7? Dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Sabes? Nuestra fe debe de ser firme. Claro, deben de haber, ¿recuerdas cómo oraba Jesús? Jesús estaba orando lleno de fe, sabía, Dios va a contestar, pero le estaba expresando cómo se sentía. Cuando él está en el Getsemaní, le está diciendo, Dios, creo plenamente, pero me estoy sintiendo así. Claro, cuando yo oro a Dios, oro con fe, pero no puedo quitar mis sentimientos. Si estoy sufriendo, le digo, Dios, yo creo que tú vas a hacer esto, pero ahorita estoy luchando con esto, me está costando trabajo, estoy pasando esta prueba. Necesitamos ser muy abiertos con Dios, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pasando. Una oración sin fe es como una piscina sin agua. ¿Te han invitado a alguna fiesta que te dicen, oye, va a haber una piscina y trae tu traje de baño y todo, y tú vas ahí, ¿verdad? Y cuando llegas, imagínate que no encontraras la piscina vacía sin agua, dirías, pues ¿a qué vine? Es igual la oración si no hay fe, no funciona, no sirve de nada. Necesitamos tener fe completamente en lo que la oración hace y la eficacia y entender que la fe despierta el poder de Dios. La pregunta que debemos hacernos, ¿quieres despertar ese poder y esa eficacia en tu vida? ¿De verdad es tu deseo despertar
esa eficacia, ese poder que la oración tiene? Pues a veces no, porque no somos constantes, no tenemos oraciones fervientes, no estamos en esa expectativa y requiere tiempo, requiere paciencia, requiere amor, requiere devoción, pero necesitamos ver cosas imposibles, se hacen milagros y es impresionante. Vamos a seguir leyendo, vamos a ir allá en el versículo 6 y 8. Fíjate lo que pasó después que estamos viendo. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. Fíjate bien, esto es muy importante porque dice que la misma noche, en el mismo momento que tenía planeado hacerlo y otra vez de noche, dice, dormía, o sea, Pedro estaba dormido entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Imagínate, Pedro está encarcelado, no con dos guardias a su lado, pero aparte está con dos cadenas. O sea, ¿a dónde iba a ir? O sea, era imposible. Como te decía, Herodes quería asegurarse que no tuviera escapatoria, que no hubiera ninguna manera para que él llegara al juicio y lo pudieran condenar y lo pudieran matar, sin duda. Entonces, unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. O sea, puedes ver todo el proceso. Tú dirías, ¿cómo va a escapar de ahí? Es imposible. Además, si imaginamos cómo eran las cárceles en esa época, eran cuevas, no había ventanas, era completamente imposible salir de esos lugares. Pero dice la Biblia que de repente, versículo 7, apareció un ángel del Señor, un ángel del Señor, y una luz resplandeció la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa y levántate. Las cadenas cayeron en las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. No sé tú, pero a mí me encanta este pasaje porque vemos exactamente lo imposible, se hace milagro. La oración. ¿Qué estaba haciendo Pedro? En este momento estaba dormido, pero ¿tú crees que él no estaba orando por esta situación? O sea, viendo que era un hombre que había aprendido de Jesús, lo que había caminado con él, lo que había hecho, qué estaba haciendo la misma iglesia. O sea, era obvio, Pedro estaba orando, Pedro había orado para que Dios mostrara su poder, como todas las oraciones. Dios, muéstrate, que se muestre tu poder en situaciones difíciles. Esa debe ser nuestra mentalidad, que cada situación, cuando oramos, Dios se pueda mostrar para que la gente pueda ver quién es Jesús, lo que hace en nuestra vida. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia estaba orando. Entonces, por un lado, Pedro está orando, la iglesia está orando, ¿y qué sucede? Entonces, un ángel del Señor se apareció. ¿Qué? Un ángel del Señor se apareció. Sí, ¿por qué? Sin duda, hermanos, las oraciones poderosas envían ángeles. Necesitamos tener esa convicción. Los ángeles responden, son enviados por Dios para atender nuestras necesidades, como vemos aquí. Pedro no se imaginaba, pero sabía que algo iba a pasar. Sabía que Dios iba a actuar de una o de otra manera. De repente, dice, de repente un ángel se apareció y despertó a Pedro. Imagínate, lo despierta y le dice, ándale, levántate, salte, sígueme. ¿Por qué? Porque sin duda, en una situación así, me lo puedo imaginar, porque yo he pasado situaciones donde me he sentido como que si me fuera a morir, aunque no me fuera a morir, pero así me he sentido. ¿Y qué me ha llevado en esos tiempos? A orar, a decir, Dios, me siento así. Yo creo que Pedro sabía, si eso le pasó a Santiago, a mí me va a pasar también. Y obviamente estaba orando para que Dios hiciera algo. Y Dios lo hace. Dios le dice, le envía al ángel y el ángel le dice, sígueme. La oración crea fe. La oración nos mueve. La oración nos lleva. Yo podría contarte tantas historias de lo que la oración ha hecho en mi vida, pero yo sé que tú tienes tus propias historias de tu oración.
Pero lo más importante es no olvidarlas, de ver en esos momentos donde yo estaba pasando, donde yo me encontraba en esta circunstancia, ¿qué hice? Oré y ¿qué pasó? Sin duda, Dios respondió. Dios respondió porque Dios envía ángeles siempre a nuestro lado. Fíjate, ahí en el versículo 9, dice, Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión, ¿no? Tal vez estaba medio dormido, no llegaba a comprender del todo. Pasaron por la primera y la segunda guardia. Imagínate todo como una película fantasmal, si tú quieres verlo. Él está pasando por todo esto y dices, wow, nadie se da cuenta cómo salió sin que nadie se cuenta. Dios poderoso lo había hecho. Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Así como llegó, así se fue. No necesitaba más. De repente se apareció, lo puso ahí, ya que estaba completamente fuera, libre de todo peligro, se desapareció y Pedro, tal vez al ya no ver, él estaba como, ¿qué pasó? ¿Dónde está el ángel? ¿Qué sucedió con él? Pedro estaba libre y podía entender claramente. Tal vez sea, ¿cómo sucedió esto? Pues obviamente porque el poder de la oración nos libra de cualquier circunstancia. El próximo domingo vamos a hablar acerca precisamente cómo ese poder se desata para librarnos de nuestras cadenas, como lo tenían encadenado aquí a Pedro. Pero ahorita el enfoque es acerca de los ángeles. ¿Por qué? Porque cuando menos nos lo esperamos, es cuando Dios envía a sus ángeles. ¿Recuerdas el domingo pasado? Hablamos, Humberto nos compartía acerca de Pablo y de Silas. ¿En dónde estaban? Estaban en la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Por anunciar el mensaje. Fueron golpeados, maltratados. ¿Recuerdas? Estaban ahí. ¿Qué hicieron? Vamos a ver qué, si recuerdas lo que veíamos, vamos brevemente. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. Recuerda, estábamos platicando, estábamos estudiando acerca de este pasaje el domingo y vemos la misma situación, así como Pedro estaba encadenado con cepos, de la misma manera Pablo y Silas lo estaban. Y en el momento donde todos estaban ahí, ellos se pusieron a orar y no solo a orar, pero a cantar alabanzas a Dios, himnos de alabanza. ¿Cómo piensas que estaban orando? ¿Así porque orar nada más? No, yo creo que estaban orando con mucha fe, muy constantes, con mucho fervor, sabiendo Dios va a responder. Lo interesante de este pasaje, ¿sabías a dónde iban Pedro y Silas antes de ser maltratados y arrastrados? ¿Sabes? Ellos iban a orar. Hechos 16, ese mismo capítulo, el versículo 16 lo dice. O sea, ellos iban día a día, era la costumbre que iban a orar. Y en una de esas es donde pasa todo este pasaje y donde los agarran y los llevan a toda esta situación. Pero, ¿qué pasó después? Fíjate el mismo contraste y mira las mismas cosas que vimos. Cuando ellos oraron y cantaron, dice que de repente, de la nada, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos aquí? Una vez más, las oraciones poderosas envían ángeles. ¿Casualidad? Pedro, Silas, la iglesia, Pablo. No, sin duda, oraciones constantes y fervorosas, oraciones poderosas envían ángeles. La pregunta, hermanos, es si queremos ser libres verdaderamente. Amigos, si quieres ser libre, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues sin duda necesitamos ser hombres y mujeres de oración, dependiendo sin duda en cada una de estas situaciones. A mí me impresiona cómo lo que veíamos la clase pasada, cómo lo vemos ahora, pero cómo Dios envía. Y yo quiero animarte a que hagas
una reflexión de los momentos más difíciles que has pasado como cristiano y te vas a dar cuenta que Dios estaba enviando ángeles. Y ahora entiendes muchas de esas cosas que pasaste, por qué Dios. Y si no las has llegado a comprender en un momento, en un futuro, las vas a entender tarde o temprano, pero vas a ver que siempre detrás de todo hay oraciones poderosas que están enviando ángeles. Dios está enviando sus ángeles para protegernos. Entonces, necesitamos entender esa importancia. También algo que es súper importante es entender lo que la iglesia estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Sin duda, aprendemos. Dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Fíjate qué interesante. La iglesia en el primer siglo se reunía en casas hogar o en casas en familia. Y precisamente la charla bíblica de Pedro estaba en la casa de María, que era la madre de Juan Marcos, el que acompañó en sus viajes a Pablo. Es increíble porque ¿qué es lo que estaba haciendo la iglesia mientras él estaba en la cárcel? Fíjate lo que dice el versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, inmediato, ¿cuál fue su primer lugar de refugio? La iglesia. ¿A dónde fue? A casa de María, donde estaba su charla. Donde había ¿qué? Muchas personas que estaban reunidas orando. Qué importante es entender que cuando la iglesia se involucraba en las oraciones, la iglesia estaba involucrada en las oraciones por los débiles, estaba involucrada por las misiones, estaba involucrada por todo. Qué increíble cuando en la iglesia cada uno de sus miembros tenemos la convicción de involucrarnos, de participar, de estar. ¿Por qué? Porque sabemos que las oraciones sin duda ocasionan grandes milagros. Qué grandes cosas han pasado gracias a todas las oraciones. Vemos hoy una iglesia que está día a día creciendo, madurando, pero necesitamos aprender que eso no es obra del hombre, es obra de Dios, trabajando por medio del Espíritu Santo, por medio de las oraciones que hacemos día a día, pidiendo a Dios que esté ahí. Es sin duda hoy cuando más necesitamos entender, si quiero ver ángeles, necesito orar. No puedo ver ángeles actuando en mi vida si no estoy orando. Hay que orar con eficacia, hay que orar constantemente, fervorosamente, para que podamos ver esas oraciones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué aplicación le podemos dar a nuestra vida? Bueno, primeramente, hermanos, necesitamos enfrentar cualquier situación con oración antes que nada. No recurras a ninguna otra cosa antes de enfrentarla primero a través de la oración. La segunda, necesitamos tener oraciones constantes y fervorosas, oraciones que sean no nada más en un tiempo de dificultad o un tiempo de gozo, sino una constancia en nuestra vida y siempre con la otra cualidad que es el fervor y la devoción. También con la seguridad, la fe de que Dios enviará sus ángeles. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú no veas a los ángeles, Dios los ha enviado para solucionar cualquier situación en la que nos encontramos. Y por último, practicar la oración individualmente y con la iglesia. Yo te animo a que pienses en estas 4 cosas que vimos hoy o que aprendimos hoy en esta clase y las pongamos en práctica en nuestra vida cristiana. Y soltemos el poder a través de esas oraciones poderosas, podamos soltar ángeles que atienden todas las necesidades de nuestra vida y de nuestra sociedad. Muchas gracias, hermanos.